Shalom y bendiciones a cada uno de los que se conectan como cada semana en este su segmento espacio de estudio Berea, en donde nos hemos dado la tarea de ver los 613 mandamientos en sus diferentes leyes y sus diferentes categorías. Hemos empezado redefiniendo lo que es el concepto de la ley oral versus la ley escrita. Muchas veces nos complicamos la vida simplemente porque no entendemos cómo funcionan los mandamientos. Mire, precisamente hoy estaba estudiando con Javes, con mi hermano Javes, el pastor Javes Figueroa, y nos estábamos dando cuenta de algo bien interesante. Dentro de nuestro estudio personal, uno a uno, estábamos validando cómo el judaísmo de Yeshua o el judaísmo, tenemos que empezar a considerar lo que se llama el judaísmo del segundo templo. ¿Qué es el judaísmo del segundo templo? Bueno, sabemos que había un primer templo, Salomón, y todo Israel tenía un sistema de cómo adorar a Dios. Cuando viene Babilonia y destruye el templo y se lleva a toda la élite, a todos los príncipes, porque no es que se llevó a todos los judíos o a toda la gente, se llevó, como vemos en el libro de Daniel, se llevó a los príncipes, se llevó a los que estaban en una buena posición, dejando a los pobres, como siempre, en la tierra. Así es que cuando ellos se van y después regresan con Nehemías, Esdras, y ahí tendríamos que leer tendríamos que leer los capítulos de Nehemías, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, el libro de Ageo, todos estos libros proféticos que estamos viendo cómo ellos regresan. Nos damos cuenta de que ellos regresan. Es más, déjame ver si se lo puedo poner por aquí. Te digo que de repente nos salen estas cosas, pero está bien. Mire, es más, aquí lo tengo, que era lo que estábamos compartiendo ahorita que estábamos aquí en la clase. Cuando usted ve, déjeme lo agrando un poquito más, ahí está. Cuando ve, está hablando de el regreso, ¿ok? Pero pasa algo bien interesante. Nosotros vamos al capítulo 3 el libro de Esdras. Este es el libro de Esdras. Y pasa, dice, restauración del altar y del culto. Dice el capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya habían regresado, se establecieron, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Vaya poniendo, porque se levantan la línea sacerdotal, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y aquí, si nosotros vamos aquí, nos va a dar Éxodo 27:1, y aquí nos dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Eso quiere decir que si nos está citando Éxodo, quiere decir que ellos hicieron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos como está escrito en la ley. Bien interesante, porque cuando ellos regresan del exilio, ellos van a levantar un altar, y el altar debe ser de las especificaciones, de la medida y de la forma que fue establecido por Dios. Ellos no vinieron y no dijeron, vamos a levantar un altar como a nosotros se nos dé la gana, o vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. No, ellos empiezan a ver cómo vamos a hacer las cosas conforme a la ley y levantan el altar. Mire, si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Aquí se lo voy a dar. Dice, edificaron el altar de Dios y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el altar
holocaustos a Adonai, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Por qué tenían que ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde? Bueno, aquí mismo nos dice, nos lleva a Números 28 del 1 al 8. Y si vamos a Números 28 del 1 al 8, nos dice, habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai, 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo, la ofrenda tamid. Si nosotros vemos aquí, la palabra continuo es tamid, la ofrenda tamid. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos que dice, Pedro y Juan iban como a la hora de la oración. Si nosotros entendemos el templo y la función del templo, vamos a ver la hora novena como la hora como la de la oración. Era la hora de un sacrificio y vamos a tener perfectamente relacionado qué hora era cuando Pedro y Juan iban al templo, qué se estaba haciendo en el templo, y entonces podemos darnos cuenta de que aún después de la muerte y resurrección de Yeshua, Pedro y Juan iban al templo porque en el templo se estaba sacrificando un animal. Bueno, entonces, pero si Yeshua pagó con los sacrificios, Yeshua fue el sacrificio, ¿por qué los discípulos creyentes en el Mesías están yendo donde se sacrifica un animal, donde hay sacrificios en el templo? Pero a veces leemos, Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Iban a orar, pero no lo relacionamos con que había un holocausto continuo y la Biblia nos dice una ofrenda por la mañana y una ofrenda por la tarde. Una ofrenda a las 9 de la mañana y una ofrenda a las 3 de la tarde. ¿A qué horas fue puesto Yeshua en el madero? ¿A qué horas murió? Cuando nosotros vemos el tiempo que está sucediendo, vamos aún a ver el tiempo del Mesías en la cruz que está siendo relacionado con los sacrificios en el altar. ¿Okay? Ve que a veces cuando nos metemos en temas así podemos expandir en muchas cosas y podemos irnos en muchas direcciones a entender la escritura, porque ahora estamos relacionando la oración de Pedro y Juan en el Nuevo Testamento, estamos relacionando el sacrificio o Yeshua en el madero en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con la liturgia, las ofrendas del templo, y esto se encuentra en Números y dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina más amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo, ofrenda tamid, que fue ordenado en el monte Sinaí. ¿Fue ordenado dónde? En el monte Sinaí, donde Dios habló con el pueblo. Fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Adonai, y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Adonai en el santuario, y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Adonai. La tarde, dice aquí, Baín, Arbaín, en el crepúsculo, en el noche, es a las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, si nosotros regresamos a donde estábamos leyendo, ahora vamos a darnos cuenta que dice, y ofrecieron sobre el holocausto, este es el exilio, y esto es importante para lo que vamos a ver, y ofrecieron holocaustos a Adonai, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas conforme a la Torá. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Y aquí nos lleva de nuevo a Números 22. ¿Por qué dice cada día conforme a su rito? Porque si nosotros vemos que dice, y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, ellos no se inventaron un día, ellos no decidieron hacerlo de la manera que quisieron, ellos lo hicieron como estaba establecido, y dice, y ofrecieron holocaustos cada día conforme al rito. ¿Cómo sabían? Porque ellos fueron a Números y se dieron cuenta que dice, que ofreceréis en holocausto 13 becerros de la manada,
A los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis y celebraréis fiesta solemne a Adonai por 7 días. Y ofreceréis en holocausto en ofrenda encendida a Adonai en olor grato 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos por la mañana. El segundo día, 12 becerros. Todos ellos estaban haciendo todo esto porque lo estaban haciendo conforme a la Torá. El día tercero, 11 becerros. El día cuarto, 10 becerros. El día quinto, 9 becerros. Pero a veces leemos esto y no lo relacionamos porque dice aquí, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos, ofrendas cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Había un orden. El primer día 13 becerros, el segundo día 12 becerros, el tercer día 11 becerros, el cuarto día 10 y así hasta llegar al último día que se ofrecía un becerro. ¿Ve? Esta gente estaba haciendo las cosas conforme a la Torá. Además de esto, el holocausto continuo, la ofrenda tamid, un cordero en la mañana, otro en la tarde, las nuevas lunas, Rosh Chodesh, y todas las fiestas solemnes de Adonai, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Adonai. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos. Pero los cimientos, esta parte es interesante porque dice, pero los cimientos del templo de Adonai no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro de Persia acerca de esto. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque esta gente está haciendo las cosas conforme a la Torá, pero no hay un templo. Y alguna gente dice, el templo va a ser levantado para que después sea profanado. Y no necesariamente. Porque el sistema de sacrificios se instituyó con Esdras y Nehemías cuando el altar estaba levantado, cuando el altar se levantó, aún sin haber un templo, un edificio de un templo. Es muy probable que en el milenio, en la era mesiánica, haya un altar, pero el templo se construya durante el tiempo del Mesías. Muy probable, porque no necesariamente tiene que estar un templo en función. Porque aquí no había templo. Aquí mismo dice aquí, pero los cimientos del templo de Adonai no se habían echado todavía, pero estaban en el altar y estaban así trayendo sacrificios y estaban celebrando fiestas conforme a la instrucción de Adonai en la Torah. Así es que muchas veces pensamos que tiene que estar el templo levantado y todo construido para que aparezca el anticristo, el antimesías. Y estamos viendo que lo que tiene que estar funcionando es un altar. Ahora, ¿dónde va a estar el altar? Si nosotros vemos, y no creo que lo tenga aquí, si nosotros vemos el altar está en los patios de lo que hoy es el domo dorado, el domo morado, ya iba a decir el morado, en los patios donde está el domo dorado. Así es que para que sea levantado el altar, tiene que caer el domo dorado. Y todavía falta mucho para que venga el anticristo o el antimesías. Así es que, pero eso es interesante. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ahora, ok, pero ya entendió. Ya entendió que esta gente dice, celebraron conforme a la Torá. ¿Por qué le digo esto? Porque la semana pasada nos quedamos en que ya vimos dónde están todos los mandamientos y sus categorías. Cuando nosotros regresamos a la Torá, tenemos que empezar a aprender cómo hacer las cosas. El gran problema es que mucha gente no estudia. Mucha gente empieza a querer hacer las cosas conforme a su entendimiento. Y todo lo que empezamos a decir, el judío no sabe,
el judío está mal. Y yo le empecé a probar todo esto porque existe lo que se llama Israel y el primer templo. No hay tal cosa como judaísmo antes del exilio. Ponga atención, no hay tal cosa como judaísmo antes del exilio. Estaba Israel. Estaba Israel que se regía por un rey de la casa de David y un profeta. Y los sacerdotes levíticos. Eso era lo que funcionaba como el pueblo de Israel. El rey de la línea de David, un profeta y los sacerdotes de la tribu de Leví. Esto era el sistema que Israel tenía. Cuando regresan, vamos a ver a los profetas casi extintos, al grado de que después del exilio, el último profeta que vemos es Malaquías. Hay sus excepciones, después aparece Juan y después aparecen otros profetas, pero el ministerio profético ya no está tan activo como si lo estaba antes. ¿Por qué? Porque el profeta tenía una función. El profeta tenía la función de darle instrucción, darle apoyo al rey, que era el que estaba gobernando, que era representación de Dios en la tierra. Cuando la gente veía un profeta y veía llegar un profeta, la gente temblaba. Isaí, allá afuera está Samuel. Y Samuel dice, ¿qué hicimos? ¿Por qué está el profeta aquí? Y Samuel se espanta. No es como ahora que llega el profeta y todo el mundo hace algarabía, todo el mundo hace fiesta y que el profeta viene a dar palabra al por mayor y el profeta no. La gente cuando decían, viene el profeta a la ciudad, la gente empezaba a decir, oh my God, ¿qué hicimos? ¿Qué palabra trae? Después del exilio, Esdras, Nehemías y la gran asamblea que se forma, los 120 hombres sabios que forman la gran asamblea, son los que le empiezan a dar orden, modelo al sistema, que ahora ya no solo iba a ser en la tierra de Israel, porque acuérdese, mucha gente se quedó en Babilonia, mucha gente se quedó en Persia, y entonces ahora iba a haber la necesidad de extenderse y salir de la tierra de Israel. ¿No me cree? ¿Por qué nos encontramos en Esther? Mucha gente que se quedó, que no quiso venir. Y eso ya viene después. Está Esther, está Mardoqueo. ¿Por qué nos encontramos en los tiempos de Yeshua que vienen unos reyes magos, unos sabios de oeste? Cuando nosotros estudiamos bien los sabios que vienen de oeste, nos vamos a encontrar que estos Melchor, Gaspar y Baltasar, que siempre nos habían enseñado, eran unos sabios que venían de las escuelas de Babilonia, donde Daniel había estado, y le había enseñado a los judíos que estaban ahí las señales, y ellos venían buscando la estrella de Jacob, que está en el libro de Números, cuando Balaam vio y empezó a hablar una palabra profética y dijo, se va a levantar la estrella de Jacob. Y ellos relacionaron esa estrella con el anunciamiento, con el alumbramiento del Mesías. Así es que cuando ellos dicen, vimos su estrella, ellos habían interpretado la profecía. Acuérdense, Babilonia, eran expertos en la astronomía, sabían las señales de los cielos. Y con la interpretación y la escuela de Daniel, ellos sabían exactamente lo que había pasado cuando apareció la estrella. Así es que los reyes magos que siempre hemos sabido eran unos sabios que venían de Babilonia. No eran tres, era una caravana, quién sabe cuántos. ¿Trajeron regalos? Sí, trajeron regalos. La Biblia no especifica si fue oro, mirra y incienso, pero trajeron regalos. Entonces, esa parte es correcta. Pero la parte de Melchor, Gaspar y Baltasar, el caballo, el elefante y el camello, fueron unos inventos que después empezaron a salir para darle una mayor interpretación. Pero podemos relacionar entonces que había comunidades en Babilonia, había comunidades en Persia que no regresaron y ahora entonces la gran asamblea empieza a darle interpretación, como vemos aquí, a el sistema, cómo regirse, cómo vivir. Y ahí es donde empiezan a hacer lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo.
Cuando muchas veces usted le pregunta a una persona que dice que Jesús era judío, la pregunta sería, ¿qué tipo de judaísmo practicaba Yeshua? ¿Qué tipo de judaísmo él practicaba? Porque en el tiempo de Yeshua había un tipo de judaísmo. Había diferentes sectas, pero había un tipo de judaísmo. Y ese tipo de judaísmo era el judaísmo del segundo templo, que va mucho tiempo allá, 500 años atrás, cuando Nehemías y Esdras regresan del exilio, forma la gran asamblea. La gran asamblea le da forma a lo que se conoce como la Biblia hebrea. No fue Roma los que formaron la Biblia hebrea. Roma formó lo que se conoce como la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia hebrea la estableció la Gran Asamblea. Eso quiere decir Génesis a Malaquías. Ellos establecieron en lo que se conoce como el Tanakh, la Biblia hebrea, los escritos, la Torá, los escritos, los profetas y los escritos. Torá, Nebim, Ketubim. Por eso dice la T de Torá, la N de Nebim y la K o la J de Ketubim. Tanakh. T-N-K. Tanakh. Torá, Nebim, Ketubim. So, la T, la N, la K. Tanakh. Acuérdense que no había vocales antes. Si es que solo ellos pronunciaban las consonantes. La T, ta, la N, Tanakh. Y era Torá, Nebim, Ketubim. Esa era la Biblia hebrea. Por eso usted toma una Biblia como estas y usted se va a encontrar que, déjeme ver, usted toma una Biblia como esas y usted toma una Biblia como esta, que es las Sagradas Escrituras, la versión israelita nazarena. Y usted se va a dar cuenta que normalmente en la Biblia normal tenemos Malaquías como el último libro. Bueno, el Tanakh hebreo termina en Segunda de Crónicas. No termina en Malaquías. Termina en Segunda de Crónicas. Porque son las crónicas de todo lo que pasó con Israel. Es más, cuando usted abre la Biblia, déjeme, vamos a la Biblia aquí, nuevamente. Quiero entrar al tema, pero esto está interesante. Cuando vamos a Segunda de Crónicas, que si usted ve la Biblia, en la Biblia normal está por aquí a la mitad. Cuando usted ve Segunda de Crónicas, capítulo 36, fíjese con lo que termina. Termina con la cautividad de Judá y termina con el decreto de Ciro. Cuando Ciro les permite volver. Así dice Ciro, rey de los persas: Adonai, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Adonai su Dios con él, y suba. ¿Y qué estamos esperando con la venida del reino mesiánico? Que el templo sea levantado y que todos aquellos que sean injertados a la fe de Israel a través del Mesías, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, todo el que es pueblo de Dios, sea Adonai su Dios con él y suba. ¿Y a dónde vamos a ir? A Jerusalén, y vamos a subir. Esta Biblia termina en Segunda de Crónicas. Es donde cierra el canon, el Tanakh hebreo. Bien interesante. Entonces, ahí nace lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Y Yeshua practicaba el judaísmo del segundo templo. Ahora, cuando nosotros vemos el judaísmo moderno, es muy diferente al judaísmo del segundo templo. Ha cambiado. Nosotros no podemos volver a la fe de Israel poniendo la mirada en el judaísmo moderno, porque va a haber muchas cosas que nos van a chocar. Va a haber muchas cosas que quizás ellos están haciendo que también sean incorrectas.
Porque a partir del año 70, 80, si nosotros vemos la historia, a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que el judaísmo empezó a agarrar su camino y el cristianismo empezó a agarrar su camino. Y así como el cristianismo se empezó a separar tanto de la fe judía, a formar su propia identidad, el judaísmo empezó a modificar y se alejó también de lo que era el judaísmo del segundo templo. Por eso mucha gente quiere regresar, pero empieza a poner su mirada en el judaísmo moderno. Y nuestra mirada no es el judaísmo moderno, sino nuestra mirada es el judaísmo que practicaba Yeshua, que practicaban los apóstoles, que practicaban los primeros discípulos, que practicaban los primeros creyentes. Ese judaísmo es muy distinto al que ahora vemos. Y ahí es donde tenemos que entender. ¿Por qué Yeshua? Yeshua nunca fue en contra de lo que ellos estaban haciendo. Es más, si nosotros vemos en la Torá nunca vamos a ver que diga que diezmen la menta, ¿cómo es esa frase? La menta, el comino y el enhedo. En la Torá no vemos que esté establecido eso. Pero dentro de la asamblea vemos que hay algo que le agregaron. Si Yeshua hubiera estado en contra, él hubiera dicho, están haciendo esto y está mal. Pero le dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer la justicia, el amor y la bondad. Yeshua nunca les dice nada porque estaban diezmando de más de lo que de lo que decía la Torá. Al contrario, dice, era necesario hacer esto, está bien, no hay problema, pero se han olvidado. Yeshua lo que está atacando es que ellos pusieron muchas tradiciones de hombre sobre los mandamientos, pero ahí tenemos que ver cuáles eran las tradiciones de los hombres. Yeshua nunca atacó el judaísmo porque él nació, se circuncidó, creció su vida observando el judaísmo del segundo templo y murió siendo judío del segundo templo. Muy diferente entender. ¿Por qué yo no me pierdo viendo que, pero los judíos hacen esto? Sí, pero ¿qué se hacía en el primer siglo? No, pues, ¿cómo vamos a saber? Bueno, ahí está la Mishnah. Ahí están los recursos que nos van a ayudar a poder entender cómo vamos creciendo sin convertirnos al judaísmo actual. Amamos a Judá, pero así como el judaísmo tiene muchas cosas malas, así como también el cristianismo tiene muchas cosas malas. Así es que tenemos que entender que muchas de las cosas que hacemos, y ahí es donde viene el problema, porque muchas de las cosas que hacemos, empezamos a decir, eso es rabínico, eso es del hombre, eso es un mandamiento de hombre, pero no entendemos que los 613 mandamientos que Rambam explicó en la Edad Media, los años 1200, 1300, la Edad Media, era darle una explicación de los códigos de ética moral que se guardaban en el segundo templo. Espero que con esto le haya ayudado a entender un poquito dónde nace el judaísmo. Antes de Babilonia no había judaísmo. Después de Babilonia empieza a nacer y a crecer lo que se conoce como el judaísmo. ¿Por qué? Para reconocer a los judíos que estaban en Jerusalén y a los demás que estaban fuera. Por eso después usted ve, libro de Hechos, capítulo 2, había judíos piadosos de todas las naciones. O sea que no solo estaban en Jerusalén, había una comunidad grande en Egipto, había una comunidad grande en Babilonia, había una comunidad grande en Persia y estaban en Parto, Medo, en todas las regiones de Europa. Se habían extendido por toda Europa durante el Imperio Romano. Y ahí fueron las famosas lenguas que hablaron, que eran los idiomas de donde venía toda esta gente. ¿Ok? Así que vamos a ir a capítulo 13. Vamos a empezar ahí, Shiur 13. Dice el Salmo 36:11 dice, extiende tu bondad a quienes te conocen y tu rectitud a los íntegros de corazón. Eso es un código.
Pues el Ramban sí te lo dio, no es nomás decir. Exacto. Vamos a ver lo que nos explicó Ramban. Entonces, el primer libro, Sefer Hamadá, libro del conocimiento. Acuérdense, estoy utilizando este recurso que está en español que se llama la Mishneh Torah de Ramban. Este es el que estoy utilizando ahora. Mishneh Torah, ¿se ve bien? Ahí se ve bien. Mishneh Torah de Ramban. Y ahí dice Sefer Hamadá, el libro del conocimiento. Libro 1. Son 9, pero en total son 14 libros diferentes. ¿Okay? Así es que dice aquí, hay 5 leyes dentro del primer libro, 5 leyes que son las leyes de los fundamentos de la Torah. Todos los que queremos regresar a la observancia deberíamos empezar por aquí, porque aquí vamos a ver los fundamentos de la Torah, las leyes relativas al carácter, leyes del estudio de la Torah, leyes de idolatría y prácticas de los pueblos, leyes de Teshuvah, retorno y arrepentimiento. Se da cuenta que no menciona nada de Shabbat, nada de las fiestas, nada de la Mezuzá, nada de todas estas cosas, porque dice, ¿qué es lo más importante? Entiende el fundamento de la Torah, entiende lo relativo al carácter. Vamos a crear un carácter en ti, porque a veces observamos tanta Torah, pero no tenemos carácter. Y la Torah debería crear un carácter en nosotros. Eso es sí o sí. La Torah debería crear un carácter en nosotros. Si es que me gusta cómo empieza aquí, porque dice, leyes de los fundamentos de la Torah. Vamos a fundamentar nuestra creencia. ¿Por qué creemos en esto? Las leyes relativas al carácter. Vamos a ver qué va a formar tu carácter. Leyes del estudio de la Torah. ¿Cómo vamos a estudiar la Torah? Después vamos a entender la idolatría y prácticas de los pueblos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque hoy vemos gente dentro de raíces hebreas que dicen, hay ciertas prácticas que las podemos hacer. Hace poquito, mi maestro Rico Cortés tuvo que poner una publicación en Facebook diciendo, el ministerio Wisdom in Torah, Sabiduría en la Torah, yo Rico Cortés, quiero aclarar esto, que si alguna persona se conecta conmigo o si alguna persona dice que estudia conmigo y está probando ciertas prácticas, especialmente ahora que viene diciembre y vienen ciertas fiestas, y usted dice que estudia conmigo, pero que celebrar ciertas fiestas está bien y mezclarlas con la Torah, yo no apruebo eso y no viene de mí. ¿Por qué? Porque a veces, aún dentro de raíces hebreas, no me gusta llamarle raíces hebreas, pero es como se conoce, es la etiqueta a conocer, aún dentro de raíces hebreas, a veces queremos mezclar para ser más alcanzables, para atraer a la gente, para que la gente entienda nuestro mensaje, cuando realmente el mensaje no se compromete. Podemos estudiar podemos enseñar desde lo más básico, podemos enseñar poco a poco, pero nunca comprometer el mensaje o dar un mensaje a medias para que la gente diga, suena interesante, quiero guardarlo. No es algo fácil y podemos ir poco a poco y podemos ir al paso de la gente, pero no comprometerlo. ¿Okay? Hay mucha emoción, esa es otra cosa. Y como te emocionas, piensas que todo va a ser bonito, pero te das cuenta que no. Entonces, las leyes de la idolatría y práctica de los pueblos, las leyes de Teshuvah, cómo se hace un verdadero retorno y arrepentimiento. Ok, vamos a empezar con la primera ley, leyes de los fundamentos de la Torah. Hay 10 preceptos, 10 mandamientos, 6 preceptos positivos y 4 negativos en lo que es el fundamento de la Torah. De los 613, hay 10 ahí. ¿Ok? Y yo le puedo decir que todos están vigentes. De los 600, incluye 10 preceptos, 10 mandamientos, 6 positivos y 4 preceptos negativos. 1. Saber que existe Dios. Ese es el primero. ¿Está vigente? Claro. Si una persona dice que no existe en Dios, no va a creer nada. Eso es lo fundamental de todo, creer en Dios. No dar lugar al pensamiento de que existe otro Dios fuera de él. Unificarlo. 4. Amarlo.
5, temerle. 6, santificar su nombre. 7, no profanar su nombre. Y aquí mucha gente dirá, no podemos mencionar el nombre. Pero aquí usted se va a sorprender que nada tiene que ver con profanar el nombre. No quiere decir que usted diga, oh, Yahweh. No, ya lo profanaste porque mencionaste el nombre. Ese nombre no se menciona, solamente tienes que decir Hashem. No, profanar significa decir, yo sirvo al Dios de Israel y con tus acciones tú estés haciendo algo que no vaya conforme al servicio de Dios. Eso es profanar. Muchas veces nosotros profanamos el nombre diciendo, yo sirvo al Dios de Israel, y en nuestras acciones estamos profanando, estamos pisoteando. Y una de las cosas que constantemente aún nos están diciendo a cada uno de nosotros es, cuiden que publican en el Facebook. Cuiden que publican. ¿Por qué? Porque tal vez es algo que para ustedes está bien, pero eso va a afectar a mucha gente. Y tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Tal vez tú no lo ves mal. Tal vez es parte de ti. Pero ese testimonio va a afectar a mucha gente. Y de esa manera profanamos. Hay muchas formas de profanar el nombre, no solamente mencionar el nombre. Así es que profanar su nombre, no destruir objetos sagrados como sinagogas, nombres divinos, etc. Ver el precepto negativo 65 en la lista. 9. Escuchar al profeta que hable en su nombre. Es un precepto, hay que escucharlo. Y el 10, no ponerlo a prueba, no poner a Dios a prueba. La explicación de estos preceptos se halla en los capítulos a continuación. Capítulo 1. El fundamento de fundamentos y el pilar de las sabidurías es el conocimiento de que hay ahí, incluso en los niveles inferiores de la existencia física, un ser primigenio que hace existir toda existencia, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, y entre ellos solo existe por la verdad de su existencia. En hebreo, las iniciales de las primeras 4 palabras son un acróstico del nombre divino. Ello es para enseñarnos que ante todo debemos tener presente a Él. El fundamento de todo siempre es creer que Dios existe. Ahora, como creyentes en el Mesías, sabemos que Él es la imagen que representa al Elohim. Y Juan dice, todas las cosas por Él subsisten y todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Por qué? Porque Dios no puede presentarse en la tierra. Ponga atención, Dios no puede presentarse en la tierra. Pero Dios creó el espacio, porque Dios no puede tener un espacio. Dios creó el tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Él no existe en el pasado, presente y futuro. Es atemporal, no hay tiempo en Él. Así es que Él creó su imagen visible, su memra, como le dicen los escritos de Lonquelos, los Targum, como dice el Logos, como dice Juan, la imagen visible del Elohim. Y ese es otro punto que más adelante vamos a ver. Yeshua es el representante, es la imagen visible de Dios, pero no es Dios. ¿Ok? Yo sé que ahí choca esa palabra, pero créame que lo vamos a entender a medida que vamos a ir viendo todo esto, lo vamos a entender exactamente cómo la Biblia lo enseña. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos nuevamente al Israel antes del exilio, el Mesías era el rey, David era un Mesías, Saúl era un Mesías, y cada rey que se levantaba era un Mesías, y se les daba el título de Hijo de Dios. La figura del Mesías Salvador no existía. Cuando usted lee Génesis hasta los profetas, no existía la figura de Yeshua como el Mesías. Estaba ahí implícita. Génesis 3:15
la promesa a la mujer, tú tendrás un hijo, ella le herirá en el calcañar, y la promesa, ahí está el Mesías. Nosotros ahora vemos Génesis 3:15 como el Mesías, pero Israel no lo veía así. No es hasta que ellos van al exilio y cuando ellos están en Babilonia, ellos empiezan a desarrollar la figura de un Mesías prominente, que iba a ser el que les iba a regresar la tierra y los iba a traer del exilio, iba a gobernar como con ellos. Y es donde empieza a desarrollarse la promesa mesiánica, la promesa de Israel. Es cuando ellos están en Babilonia que el concepto de Mesías y los profetas empiezan a ver todos estos pasajes de Génesis, a ver estos pasajes de los profetas y empiezan a darle un sentido mesiánico y empiezan a decir, hay una promesa de un futuro redentor. Y es cuando el Mesías empieza a nacer. Fíjense qué interesante, porque a veces no sabemos estas cosas. Es cuando empiezan a ver, Dios le dio una promesa a David y le dijo, de tu trono saldrá una vara de Isaí. Y empiezan ellos a desarrollar la profecía de Ezequiel, los huesos secos. Y todas estas profecías que se empiezan a levantar crean la expectativa de una promesa mesiánica. Al punto que cuando llegamos al primer siglo, ahí está el gran problema. Porque en el primer siglo se levantan 7 grupos. Los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. Y cada uno de estos grupos tenía una imagen de cómo era el Mesías. Y todas ellas eran diferentes. Por eso cuando aparece Yeshua el Mesías, es rechazado por muchos. Porque el Mesías era, en la mente de ellos, un poderoso que derrotaría a Roma, limpiaría la tierra de todo dominio gentil, reuniría a los expatriados y gobernaría. Y Yeshua muere, resucita, y Roma sigue al mando. Y las 10 tribus están perdidas y están exiliadas. Y por eso para el judaísmo, cuando uno le dice Yeshua, Jesús, dicen, él fue un buen profeta, pero él no podía ser el Mesías. No cumplió las expectativas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban algo que no pasó. Sus discípulos, aún en el libro de Hechos, dice, hey, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y Yeshua dice, a ustedes no les toca saber los sazones, pero vayan y hagan discípulos, vayan y traigan a las ovejas perdidas. Pedro entiende después en Hechos 23 y dice, los cielos retienen a Yeshua, porque es necesario que lo retengan hasta la restauración. Hay que restaurar todas las cosas para que después Yeshua venga. Y por eso ahora el judaísmo, o la casa de Judá, están esperando al Mesías, a Yeshua ben David, Yeshua el hijo de David, que venga con vara de hierro a destruir a las naciones y a restaurar la tierra y a restaurar el reinado de su padre David. Por eso cuando aparece Yeshua se encuentra con los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Los celotes decían, este va a ser un gran hombre, un militar, porque ellos eran los sicarios, que eran como los patriotas. Aquí todos por las armas. Judas Iscariote era de ellos. ¿Cómo se llamaba el otro? Simón el celote. A veces leemos los evangelios y no nos damos cuenta que dice Simón el celote. Era su apellido. No. Era Simón de la secta de los celotes. Simón el celote. Yeshua dentro de sus 12 discípulos tenía de todos los grupos. Y al último, por eso le dicen, ¿restaurarás el reino? Yeshua dice, tranquilos. Hay una misión más importante. Y esa misión es traer a los expatriados. Entonces, ser un primigenio que hace existir toda su existencia, todo lo que existe por él. Si se supiese que él no existe, entonces ninguna otra cosa podría existir. Los agnósticos que no creen en Dios, aún ellos tienen la fe para creer que algo existe,
que impide que Dios exista? ¿No has puesto a pensar en eso? Oh, yo no creo en Dios. Pero tu fe es tan grande que tú tienes que creer que Dios no existe para estar feliz. Pero tú crees en algo. No, yo no creo en Dios, tranquilo, yo no creo en Dios. Ok. Tu fe es tan grande porque tú crees y te has puesto en tu mente que Dios no existe. Y eres firme. A veces los que decimos creer en Dios no tenemos la firmeza que otra gente tiene. 3. Si se supiese que no existe ninguna creación fuera de Él, Él seguiría existiendo por sí mismo. Esto es bien interesante, porque dice, si se supiese que no existe ninguna creación fuera de Él, Él seguiría existiendo por sí mismo. Y el hecho de que las creaciones no existiesen no anularía su propia existencia, pues todas las creaciones precisan de Él, pero Él, bendito es, no requiere de ninguna de ellas. En consecuencia, su existencia no es como la de ninguna de las demás creaciones. Si quitáramos los peces del mar, ¿el mar seguiría siendo qué? Mar, porque el mar no necesita peces para ser mar. Si quitáramos los árboles de la tierra seguiría siendo tierra, porque la tierra no necesita árboles para vivir. Pero si quitamos el árbol de la tierra, ¿qué pasa con el árbol? Muere. Si quitamos el pez, lo sacamos del agua, ¿qué pasa? El pez muere. Si sacamos al hombre de Dios, Dios sigue diciendo Dios, porque Dios no necesita al hombre para ser Dios. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Dios sin los árboles sigue siendo Dios, pero los árboles sin Dios no son nada. Los peces, Dios sin los peces sigue siendo Dios, pero los peces sin Dios no son nada. Así es que tenemos que darnos cuenta de que toda la naturaleza, toda la creación y aún nosotros mismos, Dios no nos necesita, porque Dios era antes. Por eso dice, en el principio, cuando nada existía, Dios, en el principio Dios, o sea, ya está la existencia de Dios. Y Dios tiene que crear una materia, tiene que crear un espacio, tiene que crear el tiempo, porque Dios estaba fuera de todo ello. Pero Dios hace su creación y empieza a crear todo. De modo que la creación sin Dios no es nada, pero Dios sin la creación sigue siendo Dios porque Dios existe fuera de la creación. 4. Eso es lo que dice el profeta. Hashem, Dios es el Dios verdadero. Jeremías 10:10. Vamos a ver. Es la única verdad y no hay nadie con una verdad como la suya. Esto lo declara la Torá. No hay nada fuera de él. Devarim 4:35, Deuteronomio. Es decir, no hay ninguna existencia verdadera como la suya. Déjeme anotar aquí porque luego se me olvida. Deuteronomio 4:35 y Jeremías 10:10. Yo lo tengo que llevar a probarle esto. Jeremías 10:10. Fíjese lo que dice Jeremías 10:10. Dice, mas Adonai es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Ve? Dice, Adonai es el Dios verdadero. Uja Elohim. Adonai Uja Elohim. Adonai es el Dios verdadero. Por cierto, cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, se me olvida dónde está. Primera de Reyes, capítulo 18. Son las mismas palabras que estamos así que
la lucha de Elías con los profetas de Baal. Fíjese lo que dicen fíjese lo que dicen los Israel. Aquí está. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto. 18, capítulo 18, Primera Reyes 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Adonai, Hu ha Elohim. Adonai es el Dios. Adonai es el Dios verdadero. Y aquí, no sé si puede ver la palabra aquí. Yahweh o Adonai, Hu ha Elohim. Adonai, Hu ha Elohim. Está dos veces. Adonai es el Dios verdadero. Déjeme ver si puedo ponerlo. No me acuerdo dónde se pone, pero hay una forma de ponerlo por aquí. Aquí lo va a ver, mire. Aquí está. Fuego cayó, las piedras. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, aquí está, mire, Adonai Hu ha Elohim. ¿No se ve? ¿No se ve ahí en la pantalla? ¿No se ha visto nada desde el principio? Ok. Ahora sí ya se ve. Mire, y no me habían dicho que no se veía. Aquí está, mire. Aquí está en el hebreo, aquí está, para que usted vea. Adonai es el Elohim. Adonai es el Elohim. Y aquí está. Adonai Hu ha Elohim. Adonai Hu ha. La parte de abajo va a estar Elohim. ¿Ve? Adonai Hu ha Elohim. Con razón se me hacía raro que no se miraba. ¿Y dónde estábamos? ¿Dónde estábamos antes? Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Para que vea que le voy a enseñar que es la misma palabra. Aquí está el 5, 6. Aquí está. Aquí está. Yahweh Elohim. Hu Elohim. No está como allá, no es porque no está traducido estas palabras aquí. Es él, pero aquí está. Adonai Hu ha Elohim. Ve cómo aquí se está traducido él como Hu. Y debería estar traducido como Ha. Pero aquí no hay traducción. Aquí se quedó sin traducción. Pero realmente diría Adonai Hu ha Elohim. Adonai es el Dios. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a Deuteronomio 4:35. 4. Déjenme quitar esto ahora ya porque... Así, para 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Adonai es Dios y no hay otro fuera de él.
Vamos a ver cómo aparece ahí. Adonai es Dios. Aquí sí aparece, igual que allá. ¿Qué era? 35. Aquí está. A ti te fue mostrado para que supieses que Adonai es Dios. Ve cómo aquí se está traducido el es él o es el Dios. Aquí dice Adonai Hu Ha Elohim. Adonai Hu Ha Elohim. So, ahí sí está traducido como debe ser. Adonai Hu Ha Elohim. Y quién sabe para dónde se fue. Ok, entonces aquí dice, es lo que dice el profeta, Adonai es el Dios verdadero, Adonai Hu Ha Elohim. Él es la única verdad y no hay nadie con una verdad como la suya. Él es esto lo que declara la Torá. No hay nada fuera de él. Adonai Hu Ha Elohim. Otra vez dice el 4:35 de Deuteronomio. Es decir, no hay ahí ninguna existencia verdadera como la suya. Él es el amo de la creación. Esta existencia es el Dios del universo, amo de toda la tierra, que dirige la esfera celeste con fuerza infinita e ilimitada, una fuerza de acción ininterrumpida, pues la esfera gira constantemente, lo cual no sería posible si no hubiese quien la hiciera girar. Él, bendito es quien la hace girar sin mano ni cuerpo. La unicidad de Hashem, la unicidad de Dios, el conocimiento de lo citado, es un precepto positivo, como expone, yo soy Adonai tu Elohim, yo soy Adonai, yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 22. Así dice Éxodo 22, mire, no se lo estoy inventando. Éxodo 22 dice, yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Ve? Yo soy Adonai, tu Dios. ¿Ok? El que supusiese que hay ahí en la creación otro Dios fuera de Hashem, transgrede un precepto negativo. Como expone, no tengas otros dioses ante mí. Shemot 23. Y estaría negando la esencia, pues este es el principio esencial del cual todo depende. Mire, uno de los errores que se ha tenido por muchos años es que durante muchos años casi literalmente se ha quitado a Dios de su trono y se ha puesto a Jesús en el trono de Dios. Durante mucho tiempo en el sistema tradicional, no menciono nombres porque así estamos mejor, en el sistema tradicional se ha puesto, si usted ve la mayoría de canciones de cualquier salmista, ¿ok? De cualquier salmista, si usted ve la mayoría de canciones de cualquier salmista, usted se va a dar cuenta que empiezan cantándole a Jesús en adoración, pero después le cantan como a Dios. Y están quitando la adoración que es al Padre y ahora están poniendo a Jesús como el Dios. Tú eres el Dios por siempre, tú estás sentado en el trono. Y cuando vemos la Biblia dice que el Padre está en su trono y Yeshua se sienta a la derecha del trono ¿de quién? Del Padre. Entonces cuando decimos, tú estás en el trono, hemos quitado al Padre, o se ha quitado al Padre y se ha puesto a Jesús en su lugar. Y aquí dice, el que supusiese que hay en la creación otro Dios fuera de Hashem, transgrede un precepto negativo, como expone, no tendrás otros dioses ante mí. Y estaría negando la esencia,
pues este es el principio esencial del cual todo depende. Hashem, Dios es uno, ni dos, ni más de dos, sino solo uno. No hay una unidad como la suya, en ninguna otra unidad que pudiese hallarse en el universo. No es uno como una especie o un género, por ejemplo el género humano, que incluye muchas unidades, ni tampoco uno como un cuerpo que se divide en diversas partes, dimensiones, largo, ancho y profundidad, sino es una unidad como no hay ninguna otra en el universo. Y muchas veces se nos dijo, no, es que el Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Es como si tú tuvieras el agua es hielo, el agua es líquido y el agua es gas, y las tres son agua. Y se ha tratado de explicar este concepto de Dios en la Trinidad. Se le han dado muchas interpretaciones, pero dice, no puedes comparar a Dios como la unidad de, es que mi esposa y yo somos un ejad, somos uno, pero somos diferentes. No hay tal cosa con Dios. Dios es uno. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno. Ahora, entender la Echad de Dios es bien distinta, porque muchas veces decimos, bueno, entonces, ¿por qué cuando Yeshua dijo, el que me ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno solo somos? Bueno, tenemos que entender el concepto de agente mensajero real. Y el mensajero real cargaba con la representación y la autoridad del rey. Hoy nosotros vemos representantes de diferentes países en las naciones. Y cuando va el embajador, cuando va el representante, es como si se presentara el presidente de una nación, pero no es el presidente, es su representante. Pero este tema se va a poner más interesante más adelante, cuando veamos cómo funciona. Porque no es bajarle el lugar que tiene el Mesías. No es denigrar, no es decir, bueno, el Mesías, no, al contrario. El Mesías tiene un lugar muy importante, pero el Mesías no es Dios. Tenemos que tener cuidado porque cuando ponemos al Mesías como Dios, estamos transgrediendo un precepto que dice no tengas otros dioses ante mí. Así es que uno como un cuerpo que si hubiera muchos dioses, ellos deberían necesariamente tener un cuerpo y materia. En hebreo, gebia, sinónimo de cuerpo, pues las creaciones de orden similar y que pueden ser contadas individualmente, por ejemplo, diferentes árboles, se diferencian unas de otras por sus características corporales y materiales. Si el creador sería corpóreo y material, sería finito y limitado, pues no es posible la existencia. No es posible la existencia de un cuerpo infinito y todo lo que sea finito y limitado, su fuerza tiene límite y fin. En cuanto a nuestro Dios, bendito es su nombre, su poder carece de límite y no cesa, no tiene límite, como lo comprueba el constante movimiento de la esfera, explicado en el inciso 5. Así resulta evidente que su poder no es el mero poder de un cuerpo. Al ser incorpóreo, no tiene cuerpo, es ajeno a las características corporales que diferencian y separan una criatura corpórea de otra. Por ello, necesariamente, Él es uno. El conocimiento de esto es un precepto positivo, como expone Hashem nuestro Elohim. Hashem es uno. Deuteronomio 4:39. Las cosas materiales se diferencian unas de otras, ya sea por la forma, propiedades, lugar, tiempo, etc. Como se explicó que Hashem es incorpóreo, ello significa que no hay nada que lo diferencie de los demás, pues no existe otro igual del cual deba diferenciarse y por lo tanto Él es único. Próxima semana vamos a ver la naturaleza incorpórea de Hashem. Vamos a ver cuando Moisés le pide ver su gloria. ¿Qué es el concepto de antropomorfismo? Que usted me ha escuchado ya quizá muchas veces. ¿Qué es el concepto antropomorfismo? Y dice aquí, expresiones humanas referidas a Dios, a Hashem. Muchas veces escuchamos
la mano de Dios, el dedo de Dios, el pie de Dios. Moisés vio las espaldas de Dios. Vamos a ver un poquito de todo esto. Ahí ve. ¿Y qué significa el amor a Hashem o a Dios? Así es que como usted vio, hay muchas cosas interesantes que podemos ir viendo y podemos ir definiendo en cuanto a los fundamentos básicos de la Torah. Acuérdese, estamos en el libro 1. Libro 1. Las leyes del conocimiento de la Torah. Hay 10 preceptos. Hoy vimos unos cuantos nada más. Hoy vimos reconocer que Dios existe. Y vamos a ver las demás la próxima semana. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de bendición, haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Acuérdese, nos puede buscar en YouTube, Asamblea Profética Berea, o nos puede buscar también en nuestra página de internet que se llama la apvashville.com. Es más, déjeme le enseño un poquito acerca de APB. Déjenme ver si la puedo pasar para acá. No voy a poder pasarla para acá, pero denme un momentito. Ahora es que pude. Ahora. Esta es la página y ahí dentro de la página usted va a encontrar quiénes somos, qué creemos, pero sobre todo nos puede dejar sus peticiones de oración. Queremos orar por usted, por sus diferentes necesidades. Queremos orar por usted. Queremos también en la parte de aquí tenemos unas frases motivacionales que le pueden ayudar cada día. Son varias dependiendo del día, que le pueden ayudar en sus momentos de que usted esté buscando una palabra que le ayude. Tenemos también un poquito de conocer la Torah y las fiestas en nuestra gran congregación. Usted ve un número pequeñito, pero un gran corazón y un gran pueblo que tenemos aquí reunidos en la ciudad de Asheville, Carolina del Norte. Y lo más importante, si usted quiere los estudios semanales, usted los va a poder ver. Todos los estudios de la semana, conforme vayan pasando, usted los va a ver en un lugar. Está el enlace para YouTube, pero están todos en la semana. ¿Cuál fue la semana de hoy? Empezó con la parashá del sábado. El estudio de matrimonios que hemos tenido ya salió el martes, Hogar con Valor. El estudio de los mandamientos, la Torah, y después el blueprint de la Torah. También, bien importante, en la parte de abajo, usted va a ver que tenemos las enseñanzas en audio. Mucha gente dice, es que a veces no tengo tiempo, quiero escucharlas en audio. Aquí van a estar las enseñanzas en audio. Aquí está Hogar con Valor, la parte 3, y la parte de los mandamientos de Dios que están en audio. Usted le pone ahí, los escucha en puro audio. La parte del blog, están varios escritos que están saliendo durante la semana y que están al alcance que usted pueda verlos. El internet está un poco lento, así es que como usted está viendo, la computadora está pensando. Y nuestras redes sociales, si usted quiere ir a Facebook, Instagram, YouTube, ahí usted puede verlas. No me va a dejar ver, ahí está. Ahí están los estudios semanales que han estado saliendo en cuanto a la porción bíblica. Cada uno de los que ha ido saliendo esta semana y la semana pasada. Y ahí está un poquito de la página para que usted vaya. apvashville.com. Y ahí nos encuentra. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana en un espacio más de estudio Berea, donde estamos tratando de entender un poquito la Torah y el fundamento y poder ser mejores observantes en cuanto a entender el sistema que Yeshua seguía, que los apóstoles seguían, que los discípulos seguían. Que el Eterno les bendiga. Shalom, bendiciones.